¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias ante esta crisis que estamos viniendo, que se nos vino encima, ¿verdad, compañeros? No está en nuestras manos, pero esperemos que no incremente, que podamos manejarla de la mejor manera y que sobre todo ustedes estén sin novedad con sus familias. Vamos a tratar de discutir un poquito el día de hoy sobre el tema de las escuelas antropológicas, que fue donde pues nos quedamos la última vez, y sobre la tercera lectura, que es lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Vamos a trabajar hoy dos escuelas principales para poder avanzar en un próximo video con otras de las escuelas que nos atañen. Hoy vamos a trabajar el tema del evolucionismo y del difusionismo, que son unas escuelas de cierta forma paralelas, pero que se contradicen en algunos puntos. Vamos a ver los puntos de encuentro, vamos a ver, bueno, en primer lugar, vamos a ver las características y las tesis de cada una de las dos escuelas, vamos a ver sus puntos de encuentro y sus puntos de debate, y vamos a ver cuál de las dos escuelas hasta el día de hoy ha tenido mayor influencia en la teoría antropológica. Eh, Comenzando con el tema del evolucionismo. El evolucionismo prácticamente va a ser la primera escuela antropológica, como nosotros veíamos todavía, nos dio chance de ver en clase. Yo les puse algunos videos sobre el tema de la cultura. Ustedes pudieron observar que tanto el evolucionismo biológico como el evolucionismo social pues plantea una cadena progresiva de desarrollo, es decir, ir de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Como lo vimos en clase con los naturalistas, con los zoólogos y con los primeros planteamientos de la antropología natural o de la antropología biológica o física. En este sentido, en la presentación que yo les subo a ustedes, el primer pensador, perdón, y estoy tosiendo, pero no es coronavirus, diría Yamate. Eh, eh, el primero que tenemos aquí es a Herbert Spencer. Herbert Spencer es esa bisagra que permite unir el evolucionismo biológico natural con el planteamiento del evolucionismo social, es decir, trasladar la teoría del evolucionismo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Lo que dice Herbert Spencer, que para nuestra época pareciera muy sencillo, pero que fue una influencia bastante fuerte y tuvo un impacto enorme en las ciencias sociales, ya vamos a abordar por qué, es que prácticamente las sociedades humanas se comportan de la misma forma que los organismos biológicos, ¿verdad? Es decir, las sociedades humanas van desde organizaciones primarias o simples, ¿verdad? Como las congregaciones en tribus, tribales, o las asociaciones en grupos primarios y que ocupan territorios pequeños, territorios controlados, hacia organizaciones más complejas como las ciudades y las metrópolis de las civilizaciones modernas, ¿verdad? Es decir, vamos en una secuencia progresiva que va desde las primeras formas de organización humana, de asociación humana, hasta las grandes ciudades y las sociedades demográficamente amplias que conocemos hoy en la actualidad. Eh, pues esto al principio no parece tan grave, digamos, en la aplicación de lo biológico a lo social. Sin embargo, esto se va complicando en el sentido de que las organizaciones humanas son complejas, ¿verdad? No podemos nosotros generar leyes naturales, leyes universales para el comportamiento humano. Un poquito el ejercicio que hacíamos en clase cuando yo les hablaba de la ley de la gravedad. ¿Qué pasaba si yo en algún momento soltaba el marcador o soltaba algún objeto, ¿verdad? Que era lo que estaba aplicando, la ley de gravedad, y que yo puedo estar acá en Guatemala, en el estudio de mi casa, pero si yo me traslado a cualquier punto del mundo, allá a Wuhan, donde se dio
el brote y la expansión de la pandemia y yo realizo esto, va a pasar exactamente lo mismo. Es una ley universal. La gravedad afecta a todo el mundo, a todo el planeta, digamos. En el punto donde nos posicionemos, la gravedad va a actuar de la misma forma. Sin embargo, las sociedades humanas no actúan como una ley natural en este sentido. Poníamos, por ejemplo, ¿qué pasa si muere alguien de mi familia? Poniéndolo en una analogía con soltar un objeto, que muera una persona. No es lo mismo que muera una persona en un pueblo, en cierta cultura, en el país de Guatemala, a que muera una persona en una cultura en Japón, en China, o que muera una persona en algún grupo cultural en la Amazonia, o que, o que muera una persona en X o Y cultura. Es decir, la muerte no puede ser un elemento natural, una ley, perdón, universal, porque cada cultura le da un significado a la muerte, ¿verdad? Yo les dejé también en algunos videos sobre el tema de la cultura, de lo cual vamos a hablar también en otro video específicamente. Y la cultura implica una cosmovisión. La cultura implica la forma como entendemos la vida, y eso implica también cómo entendemos la muerte, cuál es nuestro lugar en el universo, en el cosmos. Y cada cultura le va a significar, le va a imprimir un significado al tema de la muerte, ¿verdad? Entonces, los rituales para llevar a cabo la despedida y el desprendimiento de esa persona, de ese ser querido o de un individuo en general que termina su vida, ¿verdad? Que se muere, que se apaga, va a ser diferenciada, depende de la cultura, ¿verdad? Algunos van a tener el proceso occidental de velatorio, rezos, cánticos cristianos y el entierro, la despedida final y el entierro. En algunas culturas van a haber otros rituales, ¿verdad? Donde puede implicar, digamos, el pintar y adornar de cierta forma a la persona que se va. eh, También algún tipo de rituales que tienen que ver con gastronomía, con arte, con danzas, con cantos, y la forma de la preparación para el entierro va a ser distinta, etcétera. Esto quiere decir que cada cultura tiene una cosmovisión y un planteamiento filosófico sobre la vida y sobre todo lo que hay después de la vida, ¿verdad? ¿Qué creemos nosotros que hay después de la vida? Digamos, en la gran civilización hindú se va a creer en la reencarnación, así como en otras grandes culturas se cree que la materia sigue transformándose, ¿verdad? Es decir, el espíritu, perdón, sigue habitando en otra materia que se sigue transformando, ¿verdad? Es decir, reencarnamos en otras personas, reencarnamos en otros animales, reencarnamos en otros elementos vivos, dependiendo de cómo ha sido nuestra vida. En el mundo occidental cristiano, nosotros pues no reencarnamos, sino que trascendemos, ¿verdad? Hacia el paraíso, hacia ese espacio en donde ya residen las almas o el espíritu, etcétera. Eh, para los egipcios había una concepción del mundo, para los mayas había otra concepción del mundo, etcétera. Es decir, que lo que Spencer planteaba de una forma tan simple, nosotros vamos a ver que no es tan simple, ¿verdad? No podemos aplicar ese proceso progresivo de desarrollo que las especies hemos tenido de una manera biológica con el tema de lo social y de lo cultural, ¿verdad? Otra de las problemáticas es que Spencer entonces está aplicando de manera concreta el evolucionismo biológico al evolucionismo social, va implícita la ley de la sobrevivencia del más fuerte, ¿verdad? Y esto ha implicado que existan a partir de la teoría y de los discursos científicos, políticas y formas de relacionamiento humano entre culturas, entre razas, entre comillas, desiguales. Sobre todo el surgimiento del racismo como una de las grandes problemáticas y uno de los grandes cánceres humanos en la actualidad.
porque entonces se empezó a pensar que existían especies superiores o razas superiores y razas inferiores, ¿verdad? Y que solamente los más fuertes tuvieron la posibilidad de encontrar un camino hacia la civilización, ¿verdad? Ese grupo privilegiado que alcanza la civilización va a ser la cultura occidental blanca eurocéntrica. Y todos los demás grupos, todas las demás culturas no blancas, no occidentales, no europeas, se quedaron entonces en estadios inferiores por no haber logrado, digamos, o por no haber tenido la suficiente capacidad intelectual, anatómica, etcétera, para poder alcanzar ese grado de civilización y desarrollo. Es decir, esta aplicación, esta traspolación concreta o este calco del evolucionismo biológico al evolucionismo social causó en realidad más daño que aportes en el aspecto de las ciencias sociales. Bien, en este sentido, el evolucionismo, a partir de estos planteamientos de Herbert Spencer y de las primeras escuelas antropológicas, va a tener como resultado pues el evolucionismo, la escuela evolucionista, ¿verdad? La cual parte de tres elementos centrales. La primera es que toda la humanidad, todas las culturas, sin importar área geográfica, sin importar color de piel, sin importar ninguna otra característica, tuvo que haber pasado por los mismos estadios evolutivos, ¿verdad? Es decir, identifica tres estadios evolutivos. El salvajismo como el inferior, la barbarie como el estadio medio y la civilización como el estadio superior, ¿verdad? Entonces, esto se llama la unidad universal, ¿verdad? O el principio universal de desarrollo o el principio universal evolutivo, que todas las sociedades tuvieron que haber pasado por el mismo proceso evolutivo. ¿Qué estamos viendo ahí? Primero es la construcción y la aplicación de una ley universal hacia las sociedades humanas, ¿verdad? Es decir, se está creando una ley universal como la de la gravedad que estábamos hablando hace un rato, hace poco, ¿verdad? Se generaliza. Todas las sociedades pasaron por el mismo proceso de salvajismo, barbarie y civilización. Lo que pasa es de que no todas caminaron al mismo ritmo, ¿verdad? Y cuando algunas alcanzaron la civilización, otras estaban todavía en el proceso, en el camino, en otros estadios anteriores, ¿verdad? Esto que les estoy diciendo es pura teoría evolucionista, ¿verdad? Esto es lo que cree la escuela evolucionista. Todos pasamos por los mismos tres estadios, algunos llegan antes que otros, y por lo tanto, cuando el mundo civilizado moderno, es decir, Europa, llega a ese punto y descubre al otro, a los otros, a las otras culturas, cuando nos damos cuenta como especie que existen otros, cuando nos damos cuenta como especie que existen otros diferentes y sobre todo diferentes en el sentido evolutivo, entonces empezamos a registrar que esa diferencia no solo genera distancias en el proceso evolutivo, sino también en las capacidades mentales. Es decir, aquí se empieza a construir ya ese planteamiento racista, ¿verdad? Entonces, las civilizaciones europeas dicen, bueno, existen otros, pero estos otros no son iguales a nosotros, están en estadios inferiores, ¿verdad? La aplicación de la teoría evolucionista biológica a lo social empieza a tener ese efecto. Bien, pero esta es una de los primeros planteamientos. El tema del principio universal de desarrollo. Todas las sociedades pasaron por los mismos estadios. Un segundo elemento de la teoría evolucionista. Para el evolucionismo, cada uno de los estadios denota o de manera concreta se va a caracterizar por el conocimiento y el manejo de la técnica en determinados elementos. Así en el salvajismo, por ejemplo, vamos a tener elementos primarios como va a ser el manejo de elementos básicos como el agua,
el descubrimiento del fuego, la elaboración de las primeras herramientas muy rústicas, es decir, el manejo de los elementos generales inmediatos que tenemos en la naturaleza, ¿verdad? Poder contener el agua en instrumentos, en elementos cerámicos muy primarios, ¿verdad? Pero ya podemos contenerla para beber, para transportarla, para lavar. Podemos transformar una simple rama, una simple vara de un árbol o de cualquier tronco en una herramienta, ¿verdad? Poder afilarla, utilizarla para algún tipo de cacería o como alguna herramienta. El manejo del fuego de una manera aún muy primaria. Pero digamos, el tema de poder moldear la tierra, el barro, ¿verdad? Para hacer formas, herramientas de arcilla muy rudimentarias, muy primarias, muy primitivas, etcétera, ¿verdad? Es decir, empezamos a utilizar o a conocer la técnica de poder transformar herramientas primarias, los elementos más inmediatos. Eh, en el tema de la barbarie, por ejemplo, que vamos a empezar a tener conocimiento de elementos más avanzados, que va a ser ya eh, la vinculación de elementos, como por ejemplo, ya no va a ser una simple vara, ya no vamos a afilar una simple vara, sino podemos agregar un pedernal a esa vara que de manera afilada podemos utilizar como una herramienta de largo alcance, es decir, como una lanza. Podemos utilizar un hacha, podemos empezar a utilizar cuchillos más especializados con determinado tipo de rocas, es decir, ya hay una combinación, ya hay elementos más complejos combinados en el uso y en el manejo de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Ya hay un conocimiento un poco más profundo del manejo de los minerales y de los metales, por ejemplo. Bueno, esto lo estamos viendo a grandes rasgos. Vamos a ir teniendo en el Classroom algunas lecturas y algunos elementos en donde esto ya va a ir más explicado de una manera más detallada, más profesional y profunda, sobre qué elementos caracterizan a cada uno de los estadios. Este video busca ser un poco más general para no ser muy extenso y muy tedioso y aburrido. Bien, entonces en la barbarie vamos a tener esos elementos, ya el uso de herramientas más complejas, el aparecimiento de sistemas cosmogónicos más complejos, por ejemplo, las primeras formas de sistemas religiosos y de creencias, ¿verdad? Sin el bien en el salvajismo, digamos, encontramos, ustedes han visto las famosas Venus, ¿verdad? Aquellas primeras esculturas de la mujer con los pechos expuestos como dadora de vida, ¿verdad? En el sentido de poder amamantar y dar vida, ¿verdad? De una forma prácticamente la mayoría en gestación, ¿verdad? La gestación y los pechos que representan, digamos, a la mujer en una comparación, en un ligamento directo con la tierra como dadoras de vida y conservadoras de la vida. Esas primeras formas de adoración las vamos a ver, el sol, digamos, la luna, digamos, todos los elementos centrales de la naturaleza que nos permiten la reproducción de la vida, van a ser esos primeros elementos de adoración, ¿verdad? Pero que en el estadio de la barbarie nosotros vamos a ver ya elementos más complejos, digamos, ya sistemas religiosos un poco más complejos, en donde ya existe la construcción de los primeros mitos fundadores, ya se empieza a dar, digamos, una primera mitología. Es decir, ya no son elementos concretos. El sol nosotros lo podemos ver, la luna igual, el agua, los cerros, las montañas, los volcanes, son elementos que están a la vista, concretos, de adoración. En el tema de la barbarie, digamos, ya empezamos a construir una mitología, es decir, empezamos a plasmar entes no concretos,
¿verdad? Entes no visibles a quienes les adjudicamos determinadas explicaciones que como grupos humanos aún no podemos dar, a los cuales no les podemos dar respuesta, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de seres míticos o mitológicos que tienen la capacidad de manejar el viento, que tienen la capacidad de manejar las mareas, que tienen la capacidad de generar, bueno, de que podamos tener hijos, se me fue la palabra, perdón, que tienen la capacidad de enfermar o de sanar. Es decir, empezamos ya a construir un pensamiento abstracto más complejo, ¿verdad? Es decir, abstraemos el mundo de una manera más compleja. Ya no solo nos damos cuenta, tanto en la técnica que les decía, era el manejo inmediato de las herramientas más cercanas, lo mismo con el tema de lo mágico religioso, van a ser los elementos más cercanos y concretos, sino que también aquí, tanto como en la tecnología empieza a articularse, también la mente humana empieza a tener capacidades de abstracción mayores, ¿verdad? Entonces ya no vamos a creer solo en dioses, en espíritus, en guardianes, etcétera, a partir de los elementos concretos que podemos ver, sino también empezamos a generar mayor abstracción. Y en esta etapa se va a dar un gran salto cualitativo que va a ser determinante para alcanzar la civilización, que va a ser ya el manejo total de la naturaleza, ¿verdad? Vamos viendo cómo la técnica va permitiendo cada vez más que vayamos nosotros teniendo la capacidad del dominio de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza y de los elementos en general. Este dominio total se va a ver reflejado en dos grandes revoluciones, que va a ser la revolución agrícola, en este sentido, el dominio total ya de los ciclos agrícolas, es decir, vamos a pasar en este sentido de ser nómadas a ser sedentarios, pueblos sedentarios, porque ya podemos nosotros producir nuestro propio alimento, ¿verdad? Vamos a salir de la caza y la recolección y la pesca, que van a ser elementos de los estadios inferiores, y vamos a pasar nosotros a dominar la producción de alimento. Esto es esencial en cualquier libro de historia de la antropología, ustedes lo van a encontrar en cualquier libro que habla de la teoría evolucionista. Esto va a ser central, ¿verdad? No es cualquier cosa. Que nosotros como especie podamos tener el control total de la producción de nuestros alimentos nos va a permitir generar un salto cualitativo enorme como especie, ¿verdad? Somos la única especie que va a tener el control para producir alimento, ¿verdad? Ninguna otra especie, todas las demás especies tienen que salir a conseguir su alimento, no lo pueden producir, no lo pueden sembrar, no lo pueden cosechar, no lo pueden conservar y utilizarlo para cuando quieran, digamos, ¿verdad? Esto va a permitir que nosotros física y mentalmente podamos tener esos grandes saltos cualitativos, porque vamos a comer más, ¿verdad? Vamos a comer más, vamos a poder tener comida para cuando queramos, vamos a manejar ya una diversidad gastronómica, es decir, vamos a tener una pirámide de alimentos más amplia y sobre todo más compleja, digamos. Vamos a poder comer carne, granos, frutas, verduras, podemos cocinar esa comida, es decir, vamos en ese proceso aprendiendo. Hay un libro que se llama Lo crudo y lo cocido, del gran antropólogo francés Lévi-Strauss. Lévi-Strauss en ese libro habla cómo pasamos de lo natural a lo social como especie, ¿verdad? En el momento de que podemos pasar de lo crudo a lo cocido, ¿verdad? Cómo cambia nuestra estructura ósea, es decir, cómo vamos a cambiar nuestro fenotipo de manera fenotípica, cómo vamos a ampliar, digamos, las capacidades cognitivas cerebrales, en el sentido de que vamos a tener mayor ingesta de nutrientes, de vitaminas, cómo cambia eso socialmente, digamos, el comer crudo, digamos, poder ir a recolectar la comida y comérnosla en el camino o en las casas, comérnosla en cualquier momento, es decir, llevarlas en el momento de la caza,
y poder comer. Es decir, eso es un elemento muy importante, pero social y culturalmente, y esto es lo que a la antropología la diferencia de cualquier otra ciencia, cosas que nadie reflexionaba hasta no aparecer la antropología, va a ser que lo importante de comer cocido no solo nos va a permitir tener ese acceso a los nutrientes, etcétera, que ya mencioné, sino que también nos va a permitir culturalmente empezar a generar otros procesos grupales y colectivos. ¿A qué me refiero? Para cocer se necesita fuego, y el fuego, el encender fuego para cocinar la comida implica también que empiece a haber una colectividad alrededor del fuego, ¿verdad? A platicar, empiezan a surgir la transmisión, digamos, de la cultura oral en los grupos que se reúnen alrededor del fuego, a cocer los alimentos y a comer en colectivo, cosas que hasta el día de hoy, digamos, nosotros lo vemos como algo natural, ¿verdad? Encender la estufa, cocinar y sentarnos en la mesa con la familia a comer. Lo vemos algo natural y algo de toda la vida. Sin embargo, no fue así siempre. El, el manejo, digamos, el paso de lo natural a lo social, de una especie natural a una especie social, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens, dice Levi-Strauss, esa importancia que da no solo en el sentido biológico, ¿verdad? No solo en el sentido físico, de pasar de lo crudo a lo cocido, sino también en el sentido sociocultural, ¿verdad? Ese paso a la colectividad, a hacer ese ritual alrededor del fuego, a preparar los alimentos, a platicar, empezar a conversar, a construir discursos distintos dentro de la colectividad, es decir, como especie, vamos caminando en esas dos vías, siempre, ¿no? En la parte biológica, animal, pero también en la parte social y cultural, ¿no? Vamos evolucionando en ese sentido. Y esto de la agricultura, pues entonces por eso es llamada la revolución agrícola, ¿verdad? Va a ser un salto cualitativo enorme que nos va a seguir diferenciando con unas distancias enormes de las demás especies. Y una segunda que va a ser el tema de la domesticación de los animales, ¿verdad? Es decir, esta gran revolución también agropecuaria, ¿verdad? Tanto agrícola como de los animales. Nosotros vamos a tener, digamos, ya la posibilidad no de salir a cazar, sino nosotros podemos ya reproducir a los animales dentro de un sistema controlado, ¿verdad? Nosotros podemos tener ya ganado, hacer que ese ganado se aparee, hacer que ese ganado se reproduzca y comernos ese ganado, utilizarlo para arar los campos, utilizarlo como bestias de carga para trasladarnos grandes distancias. Es decir, nosotros ya tenemos un control total sobre los alimentos vegetales, pero también sobre los alimentos animales y también sobre los animales como herramientas agrícolas, como herramientas cotidianas, como es decir, aunque suene muy frío, pero es al decirles herramientas, pero es esto lo que sucede, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ya un control total sobre los animales domésticos, sobre la domesticación y la reproducción de animales domésticos y sobre el tema de la agricultura. Estos dos grandes elementos van a permitir ese tercer estadio que es el de la civilización, acompañados de un tercer elemento en una tercera gran revolución humana, social y cultural, que va a ser el aparecimiento de la escritura, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dar un gran salto cualitativo del tema de la cultura oral al tema del registro escrito de nuestra cultura, es decir, contar nuestra historia. ¿Qué otra especie cuenta su historia? Digamos, primero, ninguna otra especie es consciente de su existencia como tal, como lo es el ser humano. Y no solo pasa de ser consciente de su existencia como tal, de pasar de adorar a elementos básicos, de pasar a construir elementos abstractos, a pasar ya a ser totalmente consciente de la existencia, pero también escribir, registrar, digamos, el sentir, el objeto de la vida, nuestra historia, los eventos. Es decir, la escritura va a permitir, de cierta forma, ustedes se recuerdan cuando veíamos el tema de los conceptos, me parece que fue la última clase presencial,
¿verdad? Cuando yo les decía que podemos ver palmeras, podemos ver ficus, podemos ver pinos, pero tenemos la capacidad de encerrar todos esos elementos en un concepto de árbol, ¿verdad? Podemos ver nosotros el quetzal, podemos ver carpinteros, podemos ver sopilotes, pero podemos conceptualizarlos en la categoría de aves, ¿verdad? Entonces todas esas capacidades, eso que fue un gran salto cualitativo, ¿verdad? La conceptualización del mundo, el poder nombrar el mundo y categorizarlo, ¿verdad? En conjuntos que nos permitieron ese gran desarrollo intelectual. Imagínense ustedes después la escritura, ¿verdad? Primero pudimos pensar el mundo, luego lo pudimos nombrar, luego lo pudimos agrupar y luego lo pudimos registrar, ¿verdad? Son procesos de miles de años que nos llevan a un crecimiento intelectual, ¿no? A un crecimiento del cerebro, a un crecimiento de la capacidad intelectual infinita, ¿verdad? Sin límites, ¿verdad? Es decir, nos expandimos, trascendimos como especie en ese sentido, ¿verdad? Al llegar a la civilización con el manejo de la agricultura, de lo agropecuario, de la escritura, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros pudimos en ese sentido alcanzar esos estadios. ¿Cuál es la diferencia con el evolucionismo, con el difusionismo? La escuela difusionista va a salir al mismo tiempo que la evolucionista, es decir, son dos escuelas que surgen en el mismo contexto temporal científico, y el difusionismo va a ir más allá. Todo esto que yo les conté es pura teoría evolucionista, está comprobada, por supuesto, ¿verdad? Que sí pasamos por estos procesos, por estos estadios, pero tiene grandes errores, tiene grandes vacíos. El evolucionista toma esta idea primero como ley universal, dijimos, todos pasamos por esos estadios, pero el evolucionista habla, o el evolucionismo habla teóricamente como que nunca hubieron contactos, ¿verdad? Nos narra todo esto que yo les estoy diciendo hace ya 20 minutos, pero nos lo narra como que cada cultura pasó todo eso de manera solitaria, ¿verdad? Aislada. Y cada cultura fue experimentando todos esos procesos. Entonces, nos parece muy lógico, pero de repente aparece el difusionismo y los difusionistas les dicen, sí, está bien, no negamos que existan los estadios del proceso evolutivo, pero no están tomando en cuenta que las culturas en todo momento tuvieron contacto, ¿verdad? No fueron islas y cada cultura tuvo su propio proceso de manera aislada, ¿verdad? No, las culturas, los humanos, todo el tiempo, toda la historia, incluso hubieron Homo sapiens con neandertales en algún momento que coincidieron, especies distintas que coincidieron, no digamos culturas, de toda la vida hemos coincidido, perdón. Entonces, ustedes tienen ese gran error. En primer lugar, no están tomando en cuenta que las culturas tuvieron contacto. Entonces, votan de cierta forma esta idea, ¿verdad? Del aislamiento. Y en segundo lugar, les dicen, no todas las culturas tuvieron la capacidad para desarrollar esos tres estadios. Al haber contacto entre las culturas, tuvieron algunos que forzarse, digamos, a evolucionar de una manera más acelerada como por otros grupos que sí habían evolucionado o que tenían un ritmo más rápido. ¿A qué me refiero? Lo que dicen, bueno, vimos ya las teorías, las tesis del evolucionismo. La ley universal de desarrollo, ¿verdad? Todos los pueblos humanos pasaron por los mismos estadios, ¿verdad? El tema de las características de cada uno de los estadios, todos los pueblos tuvieron conocimiento y tuvieron ese proceso ascendente, escalante, ¿verdad? Y sobre todo que el evolucionismo no contempla el contacto cultural, sino que habla, digamos, de que cada pueblo lo hizo a su ritmo. Y el tercero, perdón, de que no todos los pueblos llegaron al mismo tiempo a la civilización, ¿verdad? Algunos llegaron antes que otros. El difusionismo les dice, está bien los tres estadios, pero no, hubieron culturas que alcanzaron una civilización mayor
desde donde se difundió a otras culturas menores, a otros grupos menores. Por eso se llama difusionismo, la difusión de la cultura. En este sentido, el difusionismo hasta nuestros días ha tenido una mayor influencia de aceptación y siguen habiendo escuelas neodifusionistas en otros sentidos, incluso desde la política, como el modelo centro-periferia de Wallenstein y otros modelos, porque sonaba más lógico, ¿verdad? Si el mundo siempre estuvo en contacto, ¿verdad? El mundo intercambió conocimiento cultural, técnico, tecnológico, ¿verdad? Científico incluso. Es decir, el mundo siempre estuvo en contacto. Las culturas no fueron islas que evolucionaron solas. El difusionismo les dice, no, hubieron grandes culturas que permitieron la difusión a otros grupos sociales más pequeños y eso permitió un proceso acelerado de civilización humana, ¿verdad? Entonces, no todos, ahí refutan el principio de evolución en general, universal. Ellos votan esa ley universal porque dicen no todas las culturas, no todos los grupos humanos tuvieron el principio de inventiva, la capacidad inventiva, sino que hubieron culturas específicas que llegaron a evolucionar y a expandirse de una manera tan grande que influenciaron y difundieron hacia otros grupos culturales la civilización, ¿verdad? Entonces ellos hablan de centros culturales, ¿verdad? Para ellos los centros culturales es, por ejemplo, China, Mesopotamia, Mesoamérica, la parte del imperio inca, es decir, un centro cultural es una gran civilización, es un sinónimo, centro cultural, civilización, ¿verdad? Gran civilización. Entonces, lo que nos están planteando es más pertinente, más coherente. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, vamos a ver, les voy a compartir aquí un mapita, a ver si lo podemos ver bien. Yo creo que no. Vamos a ver. No, lamentablemente no se mira. Se los voy a poner en alguna diapositiva, de alguna forma, porque no sé cómo poder mover la luz para que se pueda ver. Ahí está. Ahí estamos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, las grandes civilizaciones antiguas, ¿verdad? Esto lo que nos dice, lo que nos plantea es en los difusionistas. Bueno, se me volvió a ir. Pero si vimos es que las grandes civilizaciones permitieron que hubiera una difusión hacia otros grupos menores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Mesopotamia como las primeras grandes civilizaciones, es decir, Uruk, las primeras dos grandes civilizaciones que permiten el conocimiento de la agricultura, en el río Tigris y en el río Éufrates, digamos, que van a permitir luego la generación de lo que va a ser Egipto. Tenemos la cultura china, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, lamentablemente no sé por qué no podemos ver bien. Si muevo. Aquí está. Es decir, vemos nosotros que hubieron grandes civilizaciones como China, como Mesopotamia, ¿verdad? Que permitieron la expansión, ¿verdad? En el área de África, ¿verdad? Egipto, las grandes civilizaciones que permitieron la expansión de la cultura. No fue que todos los países, que todas las áreas geográficas hayan evolucionado de la misma forma como decían los evolucionistas, no, sino que hubieron grandes áreas geográficas, culturales, grandes centros culturales de difusión de la cultura, como vemos aquí los sombreados, el verde, el rosa aquí, el naranja, ¿verdad? Que son esos grandes centros desde donde se difunde la cultura, ¿verdad? Esto es lo que dicen los difusionistas. Vamos a ver algún otro ejemplo. Este ejemplo, aquí está América, aquí tenemos la influencia de
de la cultura inca, en verde la cultura maya, en rojo la cultura azteca, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hubieron grandes difusiones, influencias sobre Mesoamérica, sobre toda el área centro-norte mexicana, sobre toda la parte, digamos, de Sudamérica que se va a expandir. Miren qué gran territorio prácticamente. Aquí van a haber otras culturas menores, digamos, pero estas grandes culturas se expandieron hacia otros territorios. Vamos a ver, aquí tengo este mapa, por ejemplo. Este mapa es, que lo siento que no se mire bien esta cuestión. Este mapa, por ejemplo, es de la influencia de la cultura musulmana. Miren todo lo que abarca, el mundo que abarca, ¿verdad? Desde su punto de origen con Mahoma, ¿verdad? Cuando Mahoma se da la gran expulsión, ¿verdad? Que él sale exiliado, pero este es el punto núcleo. Miren ustedes toda la parte de Medio Oriente, la parte de Asia, África, Europa, es decir, la expansión del mundo musulmán. Es una cultura más actual, moderna, no como las antiguas, pero lo que quiero tratar de explicar es que para los difusionistas así funciona la cultura, el proceso civilizatorio, ¿verdad? Son grandes culturas que permiten la expansión, la difusión de la cultura en grandes espacios geográficos, ¿verdad? Es decir, por poner un ejemplo, nosotros vemos hoy en día que nosotros tenemos ciertas formas de organización territorial, geográfica en los pueblos, la mayoría, ¿verdad? Que es la clásica en Mesoamérica o en América Latina, que es el tema de la iglesia o las catedrales, ¿verdad? El portal, los portales de comercio, el área de la capitanía o la policía, lo que haya sido, y el área de la municipalidad, ¿verdad? Tenemos ese cuadrado en las plazas en general, ¿verdad? Es decir, donde están las autoridades, ¿verdad? Eclesiásticas, de seguridad, militares o policíacas, el centro de comercio, ¿verdad? Y el centro del poder municipal, es decir, esa forma la vamos a encontrar que no es general en toda España, ¿verdad? Viene con la conquista, con la invasión, pero no va a ser generalizada, ¿verdad? Sino que la vamos a ver en zonas que podemos ir rastreando de otras culturas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? España estuvo ocupada durante 8 siglos por los árabes, ¿verdad? Por los musulmanes, por los árabes musulmanes. 8 siglos de ocupación. En España son 800 años de convivencia, de instalación, es decir, no solo la ocupación no implicaba solo que vivieran ahí los musulmanes. La ocupación implicó que los musulmanes, que los árabes musulmanes fueran la clase dominante, la clase hegemónica. Es decir, la cultura árabe musulmana se impuso durante esos 8 siglos de ocupación. ¿Qué pasa cuando los españoles vienen a América? Van a traer implícita, ¿verdad? Internalizada mucha de esa cultura árabe que fue la hegemónica en su país. Y nosotros vamos a heredar muchas de esas cuestiones. ¿Qué está pasando? Miren ese gran proceso. Ahí hay una difusión de la cultura, una gran expansión, ¿verdad? Van a ver, y lo mismo pasa, digamos, en la antigüedad, ¿verdad? Es decir, la cultura maya que empieza a expandirse y a tomar territorios en toda Mesoamérica, ¿verdad? La cultura inca que empieza a expandirse en toda esa área costera de Sudamérica que vimos, Perú, Chile, ¿verdad? Entre otros muchos países que va a abarcar esa cultura incaica, la cultura azteca, es decir, la expansión permite la difusión de la cultura. Entonces, para los difusionistas, a diferencia de los evolucionistas, la forma de difusión se va a dar por contacto cultural, y ese contacto cultural se va a dar a la vez por fenómenos sociales como el comercio, como las guerras, ¿verdad? Entre otras formas de expansión de la cultura, ¿verdad? Entonces, estas son las dos grandes diferencias entre los evolucionistas y los difusionistas.
Pero ¿qué tienen en común? Ambos creen en la evolución unilineal, ¿verdad? Que es la evolución es una, del salvajismo a la barbarie, de la barbarie a la civilización, ¿verdad? Del salvajismo a la civilización hay un proceso unilineal, ¿verdad? Es decir, unos piensan que cada uno lo vivió de manera autónoma, independiente, otros dicen que no, ¿verdad? Que los procesos de civilización fueron difundidos desde grandes centros culturales, pero que de todos modos estos tres estadios siguen presentes. Y esto se llama eh, evolución unilineal. Y por último, voy a dejar la introducción a lo que vamos a ver más adelante, que es el particularismo histórico, que es la evolución multilineal. Este niega a estas dos primeras escuelas y dice, ni todos pasaron por los mismos estadios, ni hubieron grandes centros de difusión. Bueno, los hubieron, aceptamos, pero no influenciaron a todos, ¿verdad? Sino lo que hubo fue un proceso evolutivo alternativo, ¿verdad? Cada cultura, cada gran cultura, cada pueblo tuvo sus propios procesos de evolución a partir de sus propias necesidades, ¿verdad? No es que haya existido un salvajismo, una barbarie, una civilización en todos los pueblos, sino que hubieron pueblos que, bueno, todos los pueblos llegaron a su civilización, dice el particularismo histórico, o el relativismo cultural, es la cultura relativa, ¿verdad? De ahí el nombre. Cada pueblo llegó a la civilización y llegó al punto donde debía llegar a partir de sus necesidades. Nosotros entendemos hoy la civilización cuando entendemos a Grecia, digamos, las primeras grandes civilizaciones occidentales, Grecia. Luego vemos a Roma y entender los grandes edificios, etcétera. Pero dicen los relativistas culturales, esa fue la necesidad de esas culturas. Otras culturas no necesitaron el descubrimiento del concreto y del hierro y etcétera, sino que su culmen civilizatorio se dio de otra forma, porque sus necesidades eran otras, ¿verdad? Entonces cada cultura tuvo su proceso civilizatorio a su ritmo y a sus necesidades. Es decir, y esta es la evolución multilineal, ¿verdad? Es decir, la evolución por varias vías, por varias líneas, ¿verdad? No fue lo mismo para todos. Bien, no voy a hacer más largo el video porque se vuelve muy aburrido y tedioso. Creo que ya de hecho fue muy largo. Espero poder ponerme de acuerdo con ustedes, compañeros, compañeras, para poder hacer un en vivo y que nos podamos conectar todos para poder ahí estar más en contacto, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios y en base a eso vayamos también generando una discusión y un debate un poco más rico. Todavía no sé cómo hacerlo, si hacerlo aquí por YouTube o en Facebook. En Facebook pues me tendrían que enviar todos invitación, entonces yo soy un poco ignorante todavía en esto. Ustedes que son más duchos tienen alguna forma en que podamos hacer el en vivo y estar en contacto, pues escucho ahí las propuestas para poderlo hacer. Si no, pues voy a hacer un segundo. Esto fue pues a grandes rasgos evolucionismo, difusionismo y una aproximación a particularismo histórico o relativismo cultural. En el segundo voy a hablar más del relativismo y sobre el tema de la cultura para discutir un poco los videos que estuvimos viendo. Les deseo que estén muy bien, compañeros. Por favor, eviten cualquier tipo de riesgo con lo que nos está pasando, ¿verdad? Piensen bien qué van a hacer antes de salir para poder salir y hacer de una vez varias cosas y que no tengan que estar en la calle. A quienes les toca estar llegando a trabajar, ¿verdad? Lamentablemente esta élite que nos ha dominado durante años está sacando las garras en su máximo esplendor, ¿verdad? Lo que les interesa es la plata y no nosotros. Entonces a muchos pues les está tocando tener que ir a la calle. Eviten lo más que puedan, por favor, ponerse en riesgo, ¿verdad? Estamos siempre por el Classroom en contacto. Jacobo va a subir el día de mañana a las primeras 2 lecturas y el parcial, notas para que vayan viendo cómo avanzamos. Vamos a tratar de hacer la otra semana el segundo parcial en el Classroom. Se puede abrir una prueba, la vamos a hacer de esta forma para que cuando regresemos a la universidad, si es que regresamos en tiempo y si no, tengamos cumplimiento de todos los requerimientos del semestre para que ustedes tengan su nota y su materia aprobada
aunque sea de una manera virtual, ¿verdad? Les agradezco mucho, compañeros, les mando un fuerte abrazo, por favor, cuídense, estamos en contacto, ¿verdad? Estoy a la orden, tanto por correo como por el Claro.